Muy buenos días a todos y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un espacio donde nos reunimos emprendedores inmobiliarios de todo el mundo de habla hispana y hoy vamos a ver, entre otros temas, las 3P del mercado inmobiliario, un tema que justamente nuestro coach Orlando ha desarrollado en forma muy interesante y vamos a usar justamente ese contenido para contarles a cada uno de ustedes de qué se trata esto de las 3P del mercado inmobiliario, ¿no? Pero antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría repasar un poquito lo que venimos viendo en las sesiones anteriores y si alguno de ustedes quiere compartir su experiencia en estos temas o hacer alguna pregunta, simplemente levante la mano en forma digital o mostrándose en la cámara y hablamos. Recuerden que es importante que prendan sus cámaras porque una de los objetivos de estas reuniones justamente es sacarse ese miedo a la cámara, sacarse justamente esa situación de estoy por detrás y también conocernos y conocer a otros colegas de todo el mundo, ¿sí? Este mes estamos leyendo el libro El efecto compuesto de Darren Hardy. Hoy es la última sesión en la que vamos a estar hablando justamente de este libro. Desde ya, si ustedes quieren compartir lo que hayan leído, algún aprendizaje específico que tienen del libro, bueno, este es el momento para hacerlo. Los invito a que compartan y vamos a pasar justamente a los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, ¿sí? Básicamente, si ustedes quieren contactarme por mis redes sociales, acá les voy a dejar mis redes sociales, pueden escribirme por cualquiera de mis redes para hacerme preguntas. Lo que sí les pido es que si tienen preguntas sobre justamente el contenido, las hagan aquí. O sea, este es un espacio para poder justamente hacer esas preguntas, para poder preguntar cómo profundizar o contar por ahí algún problema que tienen con clientes específicos y entender cómo resolverlos, ¿no? O sea, usen este espacio para este tipo de cosas, ¿no? Y una de las cosas que vimos y de las más importantes es este tema de, y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, establecer nuestra meta gigante, tener cuál es ese fin, cuál es ese objetivo que nosotros queremos conseguir para, a partir de ese objetivo que nosotros tenemos, entonces diariamente tener nuestro Magic Paper, nuestro papelito donde anotamos las 3 cosas, un papel cualquiera es, donde anotamos las 3 cosas que sí o sí tengo que hacer el día de hoy, que es importante que lo haga el día de hoy. ¿Por qué? Porque básicamente si no nos pasamos todo el día trabajando y haciendo un montón de cosas, pero a veces las prioridades no las terminamos haciendo. Y justamente las 3P nos van a ayudar un poquito a ordenarnos en estos temas, ¿no? Estábamos hablando la otra vez justamente de cómo hacer ese ordenamiento de nuestro día, de nuestra agenda. O sea, es un tema muy importante tener bien estructurado nuestro día porque justamente somos personas, los realtors, que tenemos un trabajo independiente, que no tenemos ese jefe o esa estructura que nos está como siguiendo, ¿sí? A nosotros. Entonces es muy importante ordenarnos en esa estructura y habíamos visto en la sesión pasada y en otros también anteriores el tema de el accountability partner, ¿no? O sea, el compañero de responsabilidad, alguien al quien nosotros le reportamos esas metas, esos objetivos diariamente o semanalmente para poder dar justamente esa situación de, bueno, a alguien le tengo que escribir cuando no hago las cosas, ¿no? O sea, comprometerme con alguien para simplemente que eso me ayude a avanzar en mis temas, ¿no? También cuando vemos el efecto compuesto, ¿no? O sea, cómo pequeños cambios en nuestra vida pueden hacer grandes diferencias en nuestro futuro, ¿no? O sea, no sé si alguno vio el efecto mariposa, ¿no? Pero hablaba justamente de que el simple aleteo de una mariposa en un lugar podía generar un huracán, ¿sí? En otra parte, estar generando un huracán en otra parte del mundo, ¿no? Entonces es importante que entendamos que justamente los resultados no se producen específicamente por algo que hago hoy para hoy mismo, sino que se producen por una acumulación de pequeñas decisiones, ¿sí? Que voy tomando día a día. Hace poquito estábamos con Luciana recapitulando un poquito el tema de cómo venimos nosotros con el negocio en los Estados Unidos, ¿sí? Y todavía estamos en el segundo año y pico, pero en el primer año de realmente ocuparnos de vender, ¿no? Hasta la primera parte casi un año y medio, lo único que hicimos fue básicamente dedicarnos a armar nuestro equipo en los Estados Unidos, que ya está teniendo 90 personas en los Estados Unidos, y desde ya que los invito a los que están en los Estados Unidos y quieran unirse a nuestro equipo, o sea, los invito a escribir
escribirme y tener una charla para contarles cómo pueden hacer esto, pero el tema es que a partir de este año, o sea, empezamos firmemente a dedicarnos a la venta en los Estados Unidos. Y realmente nos ha llevado mucho tiempo empezar a vender. ¿Por qué nos llevó mucho tiempo? Y mucho dinero sobre todo, ¿no? O sea, contaba que lo que hemos gastado en viajes, en ir y volver, o sea, nosotros estamos en Argentina y en Estados Unidos yendo y viniendo, entonces lo que nos ha costado en dinero, que es mucho dinero realmente lo que hemos invertido, que no hemos recuperado todavía esa inversión, o sea, en realidad ya tenemos las ventas que vamos a cobrar, porque cuando nosotros vendemos preconstrucción, todo se cobra como escalonado, entonces lo vamos a cobrar lo que ya invertimos, pero realmente estuvimos invirtiendo casi 2 años para recién empezar a recibir beneficios en esto, ¿no? Y justamente, ¿qué hicimos esos 2 años? Bueno, lo primero que hicimos fue empezar a entender cómo era que podíamos hacer esto que queríamos hacer, que era vender en los Estados Unidos, cómo se hacía, en qué tipo de realtor, en qué tipo de persona nos teníamos que convertir nosotros, cuánto dinero había que invertir previamente, que no lo calculamos, simplemente confiamos en que un día iba a venir el resultado y simplemente no abandonamos la fila. Y esto es algo muy importante, ¿no? No abandonar la fila. Si nosotros hubiésemos abandonado la fila en ese momento, y Andrés, estamos justamente para tocar el tema del efecto compuesto, que esta es la última sesión que vamos a hablar del efecto compuesto y ya vamos a pasar a los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, ¿no? Pero si nosotros hubiésemos abandonado la fila, ¿sí? Si nosotros hubiésemos dicho, después de 6 meses, hubiésemos dicho, uno ya invertí un montón de dinero en viajes, en capacitaciones, en entrenamientos, en licencia, en el MLS, en esto, en lo otro, en todo eso, ¿sí? Simplemente hubiésemos perdido ese dinero y no nos hubiésemos dado cuenta si funcionaba o no funcionaba y hubiésemos dicho simplemente que no funciona, ¿no? Porque en definitiva lo que uno dice cuando abandona es, yo abandono porque esto no funciona, no es para mí, no es lo que yo, o sea, quiero hacer. Entonces tuvimos que seguir avanzando, ¿sí? Y como todo negocio, las cosas se van produciendo de una forma relativamente exponencial, ¿no? Al principio ves poco, ¿sí? Y después cada vez vamos viendo más. Ahora, ¿tengo que esperar, como esperé yo, 1 año y medio o 2 para que dé resultado? No, de ninguna manera, digamos. Yo tenía adicionalmente otras cosas que atender y que eso fueron haciendo las cosas un poco tal vez más lentas. O sea, una persona que se dedica full time seguramente lo hubiese hecho más rápido. Una persona que ya tiene ciertas conexiones, ciertas cosas, lo puede hacer mucho más rápido. De hecho, tenemos ejemplos de personas que en pocos meses facturan realmente valores que son, o sea, increíbles. Pero cuento mi historia en el sentido de que simplemente fue mi historia, pero el tema de no abandonar es algo muy, pero muy importante. Y esto del efecto compuesto de las pequeñas actividades que uno va haciendo todos los días, algún día es donde dan resultado y a veces hay que tener esa paciencia para poder esperar, ¿no? Lo que les decía es esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos del efecto compuesto, una de las mayores cosas que nos muestra justamente ese libro es el tema de los hábitos, ¿no? Muchos de los libros hablan del tema hábitos, ¿sí? Y cuando habla del tema de hábitos, o sea, lo que está hablando es justamente cómo hacemos para romper esas rutinas que tenemos malas, ¿no? O sea, malas rutinas son esas cosas que nosotros hacemos ya por defecto. Por ejemplo, esto de el todo suma, ¿no? Cuando hablamos de todo suma, que, bueno, hagamos algo que total algo va a venir. Y en realidad eso, o sea, justamente es lo contrario. ¿Qué decís, Lu? No, bueno, justamente como a esto que estás diciendo, este libro, El efecto compuesto, algo que me llamó mucho la atención que dice es que habla de estas pequeñas acciones que después, en el momento uno no se da cuenta de lo que está haciendo y piensa que, o sea, es como cada vez más cuesta arriba hasta que después todo se une, ¿no? Como que la acción es más importante que la perfección, es más importante actuar que esperar el momento perfecto. Entonces, me parece que es eso, y se une también con esto de no salirse de la fila, como estar enfocado y hacer antes de decir, bueno, no, me voy a preparar, o voy a hacer, o voy a... me parece que tomar acción es eso. Y entonces, cuando hablamos de esto, justamente hay un estudio que muestra justamente esto de la recurrencia, que es que le dan en una universidad le dan a 2 grupos, ¿sí? Para ir a sacar fotografías. A un grupo le dicen que el que saque la mejor fotografía es el que va a ganar, ¿sí? Y en el otro grupo le dicen el que saque más cantidad de fotografías es el que va a ganar, ¿no? ¿Y qué terminó pasando? Que los que tenían que sacar la mejor fotografía, o sea, sacaron fotografías muy malas realmente, y los que sacaron muchas fotografías tenían, pero por lejos, la mejor fotografía.
fotografía, porque básicamente el que tenía que sacar la mejor fotografía, ¿qué hacía? Nada, estaba esperando a ver dónde tenía el mejor ángulo y cuándo se daba que el sol justo pasaba por este lugar y qué sé yo, y sacaron muy poquitas fotos, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la persona que sacó muchas fotografías, simplemente el hecho de sacar muchas fotografías le fue dando la práctica, ¿sí? Fue haciendo que cada vez mejor tengan esta situación de las fotografías. A ver, Andrés, ¿ahí tenés audio? Yo el mayor énfasis que quiero hacer en todo esto es el compromiso. ¿Por qué? Porque me ha pasado a mí también de leer libros, los leo, todo muy lindo, me lo aprendo de memoria y bueno, te lo puedo repetir, te lo puedo enseñar, pero la pregunta es, ¿tomé el compromiso de cuando me dice, bueno, escribí en un papel estas cosas? ¿Las escribiste? Porque, bueno, yo también estoy trabajando con el efecto compuesto. No lo leí una vez, lo leí ya 10 veces. Pero bueno, empiezo a comprometerme con anotar las cosas, no sé si vos conocés un papelito con 2 o 3 cosas en el día que vas a hacer sí o sí, el Magic Paper, y bueno, anotar y hacerlas. Y yo tengo anotadas cosas en el día, 5 o 6 cosas que sí o sí necesariamente hago. Y me comprometo a hacerlo a muerte. Porque leer el libro no sirve para nada. Saberlo de memoria no sirve para nada. Poderlo enseñar no sirve para nada. Porque yo también soy docente y he experimentado eso. Pero después, una vez que lo pones en el cuerpo, es decir, que te tomás el compromiso, escribís las cosas que tenés que escribir, las llevás a cabo, ahí está la clave de cualquier lectura, ¿no? Y si eso no está, no importa que lo hayas leído, no importa que lo hayas aprendido, porque no lo estás haciendo. Y el efecto compuesto se produce de la decisión diaria. Hay un capítulo que es decisiones. Y vos elegís hacer esto y lo haces. Y el futuro es la consecuencia de lo que haces hoy. Y me parece muy importante esto de, bueno, los resultados no son inmediatos, no son mágicos. Esto lo dice también en el libro que vamos a leer ahora, Los 7 hábitos. El atajo, lo que él llama el atajo, que es el camino corto, es el más largo. Entonces, vayamos por el camino largo, que es el más corto, pero hay que tener constancia, hay que tener compromiso y hay que tener paciencia. Y todo eso es parte del efecto compuesto también. Lo vamos a ver, lo vemos en distintos libros, pero el efecto compuesto en esto es claro. Tenés que tomar elecciones que son compromisos realizables, porque bien menciona el caso de uno que iba a hacer 2 horas de ejercicio por día, ¿viste? Bueno, sí, cuando tenés el gran entusiasmo lo haces, pero ¿cuánto te dura? Te dura una semana, 2 semanas, un mes, y después moriste. Y eso es lo que vos decís, quedarse en la fila. Para quedarse en la fila hay que tomar un compromiso que uno puede realmente realizar. Creo que esas cosas tomo del efecto compuesto y de otros libros, porque en el fondo, poco más o poco menos por distintas miradas, todos van a lo mismo, que es un fin en la mente, como está dicho en el libro de los 7 hábitos, pero en otro lo llama el por qué o el para qué haces lo que haces, que es la base de la motivación. Si no tenés ese sentido de dirección, bueno, todo lo que hagas puede servir o no. Fíjense que hablando la otra vez de mi hija, tengo una hija Emma que cumple 3 años mañana y que hablando justamente con Luciana de ella, había una situación donde, o sea, la nena no quería hacer las cosas que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué
¿Qué consejo le di a Lu para esto, ¿no? Entonces le digo, escúchame, vos tenés que ver en el futuro cuál es su deseo, qué es lo que ella quiere hacer, qué es lo que a ella le gustaría hacer en el futuro, para que ella deje de estar en el presente quejándose por lo que le molesta, por lo que no quiere hacer, y empiece a tener justamente un deseo de un futuro distinto, ¿no? Entonces cuando vos, o sea, a ella lo que le decís es, bueno, dentro de media hora, a la tarde, mañana, vamos a hacer esto, entonces su objetivo, su mente se libera de sus problemas de ahora, que es que no quiere comer esto, o que no quiere cambiarse, o que no quiere ir a la escuela, o que no quiere ir a bañarse, o que no quiere hacer algo, deja de ser su presente, el caos y el mundo en todo esto, y es, si te bañás, después vamos a ir a hacer y lo que ella le gusta hacer, cuál es su objetivo. Entonces, así como nosotros podemos, o sea, tratar de que un niño justamente se salga de ese problema presente, también ahí nos podemos salir nosotros, ¿no? O sea, justamente pensando en que, o sea, a partir de que haga esta práctica hoy, mañana, pasado, después, voy a tener un cliente y ese cliente me va a generar un ingreso y con ese ingreso voy a cumplir mi objetivo de estudiar en tal lugar o mandar a mi hijo a tal otro lugar o cambiar mi auto, o cambiar mi casa o tener una vida y vivir de rentas o dedicarme a cantar o hacer lo que uno quiera. Entonces ese objetivo es el que me está dando a mí la energía para poder hoy no hacer lo que tengo ganas de hacer, que de hecho es lo que quiere hacer la nena. La nena quiere hacer ahora lo que ahora tiene ganas, ¿no? Y cuando uno la acostumbra a que lo de ahora es parte de lo que necesita, justamente ese efecto para poder hacer en el futuro, tan simple como eso es nuestra mente, que tenemos que justamente engañarnos a nosotros mismos, engañar a nuestra mente para que nos saque de esa nube del momento donde entramos en la crisis o no queremos hacer las cosas, para poder darnos ese impulso para hacerlo. Había un video que se llamaba, no me acuerdo ahora, El secreto de los 2 minutos o algo por el estilo, que decía esto: si vos querés ir a caminar, ¿sí?, por 1 hora, simplemente, o sea, pon en tu mente y decís, voy a salir a caminar 2 minutos, ¿sí? 2 minutos, voy a salir a dar una vuelta a la manzana a mi casa por 2 minutos nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pongo en mi mente que son solo 2 minutos, ¿no? Me pongo las zapatillas, el pantalón, esto, lo otro, salgo y camino y hago 2 minutos la vuelta y vuelvo a mi casa y entro y termina mi rutina de caminata del día de hoy. ¿Está bien? Pero ¿qué termina pasando? Que cuando camino los 2 minutos, digo, bueno, ya estoy cambiado, esto, lo otro, voy a dar otra vuelta más de 2 minutos más, ¿sí? Y voy a caminar 4 mejor. Y así sucesivamente va pasando que ese impedimento inicial que uno decía, no, media hora caminando, 1 hora caminando, yo no tengo ganas, estoy cansado ahora de hacerlo, que cuando uno arranca, ¿sí?, eso va generando también una atracción en nuestra mente, que va haciendo justamente cambiar eso, ¿no? Entonces hay que buscar justamente estos trucos para engañar a nuestra mente rebelde, ¿sí?, que quiere, o sea, que estemos tranquilos, que estemos seguros, que estemos en paz, que no, o sea, tengamos sobresaltos, y nos quiere justamente en una situación de confort, ¿sí?, y de seguridad. Vamos a pasar entonces a las 3P del mercado inmobiliario, que son preparación, práctica y presentación. Justamente el episodio de hoy va a tratar de todo esto y podés ver toda esta información también en mi canal de YouTube, donde es muy importante ver cada uno de estos temas y analizarlos, porque es lo que nos lleva a nuestro éxito en el trabajo inmobiliario, pero también en otros trabajos, ¿no? En otro tipo de proyectos que uno tiene, ¿no? Y vamos a ver el tema número 1, que es la preparación. La preparación es la base sobre la cual se construye el éxito. Sin ella, cualquier esfuerzo es en vano, ¿sí? Tenemos que prepararnos. Piensen ustedes cuánto se preparan cada día antes de hablar con un cliente, antes de hacer una publicidad, antes de ir a una reunión. ¿Cuánto nos preparamos cuando vamos a una reunión de amigos, ¿no? O sea, el otro día estábamos hablando justamente de ser intencional. ¿Cuántos se preparan para ir a una reunión de amigos con sus amigos? Es una pregunta que, o sea, yo me la empecé a hacer, ¿sí? Y es sorprendente las respuestas, ¿no? Porque obviamente que no nos preparamos para ir a la reunión de amigos, ¿no? Más allá de por ahí cambiarnos, vestirnos. O sea, ¿cuánto nos preparamos mentalmente? ¿A qué vamos a esa reunión de amigos? ¿Con quién queremos hablar? ¿De qué queremos hablar? ¿Qué le queremos contar a nuestros amigos? ¿Qué le queremos preguntar? ¿Qué nos interesa saber de ellos? ¿Sí? Entonces, la preparación
para cualquier situación que nosotros tenemos en nuestra diaria, es muy importante porque nos determina la intencionalidad, nos determina si lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y dejamos de estar actuando, ¿sí?, en esa situación automática que nos lleva a simplemente, ¿por qué lo estás haciendo? No sé, porque me invitaron, simplemente yo estoy yendo porque me invitaron, no sé, son mis amigos, se juntaron, yo voy para divertirme, para reírme. Pero cuando le ponemos preparación, cambia totalmente la reunión, ¿no? Entonces, cuando hablamos del mercado inmobiliario, el punto, o sea, el primer punto que vamos a ver de la preparación es el conocimiento del mercado, ¿sí? La importancia de conocer el mercado, estar al día con las estadísticas claves de tu mercado, ¿no? Las 6 estadísticas claves que vamos a hablar, mejor dicho, las 6 estadísticas claves para conocer mi mercado son: número de propiedades en venta, precio promedio de las propiedades, precio promedio por pie cuadrado, precio de las propiedades más costosas, precio de la propiedad más económica, promedio de días en el mercado, ¿no? Entonces, dijimos los últimos dos son precio de la propiedad más económica, promedio de los días en el mercado, ¿no? Entonces, estos indicadores los tenemos que tener, los tenemos que conocer, y si en tu mercado alguno de estos indicadores no existe, bueno, hay que ver cuáles existen y cuáles podemos tener. Pero ¿por qué tenemos que tener estos números? Básicamente porque se genera confianza con los clientes al demostrar conocimiento profundo, ¿no? O sea, cuando un cliente viene y me dice, yo quiero mi propiedad en tal precio, si yo le digo, mira, la propiedad más económica de tu mercado está en este precio y la más cara está en este, y vos querés vender por arriba de la más cara, o sea, ¿cuáles son las características de tu propiedad para que sea más cara que la más cara del mercado? ¿No? Entonces, cuando nosotros tenemos esta información, lo que genera es que el cliente empieza a justamente confiar en nosotros, y nosotros decimos permanentemente que nosotros no vendemos propiedades, sino que vendemos confianza. Una vez que vendemos, o sea, una vez que tenemos la confianza del cliente, es muy fácil la inversión. Y doy siempre el mismo ejemplo, ¿no? Si yo tengo, ustedes tendrán seguramente su amigo, ¿sí?, que sabe, no sé, todo de celulares, ¿no? Entonces, si voy a comprar un celular, simplemente si yo le pregunto a él, ya sé cuál comprar, digamos, no necesito yo hacerme mi propio análisis, ¿no? O tenemos un amigo que sabe de no sé, de Brasil, y si voy a ir a Brasil le pregunto a él, ¿para qué voy a estar averiguando yo? Le pregunto en qué posada viajó, en qué hotel, esto, lo otro, y él me dice todo y ya está. ¿Por qué sucede esto? Porque confiamos en esa persona, ¿no? Cuando el cliente está tanto dando vueltas y vueltas y vueltas con nosotros y no, y que quiere el todo y esto, lo otro, es porque justamente no tiene todavía la confianza en nosotros, y probablemente es porque no nos preparamos lo suficiente para poder atender ese cliente, ¿no? El segundo punto que vamos a hablar dentro de lo que es la preparación, ¿sí?, es el conocimiento del cliente, ¿no? Entender las necesidades y dolores del cliente. Esto es fundamental, ¿no? O sea, cuando hablamos de justamente el por qué, ¿sí? O sea, por qué quiere comprar, por qué quiere, o sea, hacer inversión, o sea, por qué entender esas necesidades y ese dolor es clave para poder avanzar. Y hasta que no entendamos las necesidades y los dolores del cliente, no tenemos que avanzar. Recuerden esto, nosotros muchas veces lo primero que hacemos con el cliente antes de saludarlo es ir a mostrar una propiedad, digamos. Eso es una locura, digamos. Ir a mostrarlo a una propiedad, a un cliente que no entendimos las necesidades ni el dolor, es simplemente estar perdiendo nuestro tiempo, ¿sí? Y el mercado inmobiliario se trata de no perder nuestro tiempo. Recuerden esto, nosotros no cobramos hasta que no generamos una transacción. Entonces, todo lo que trabajemos antes de cobrar, ¿sí?, va a ser determinante en nuestra eficiencia, ¿no? Entonces, si nosotros para poder venderle a un cliente una propiedad tenemos que atender 10 clientes primero, mostrarles 50 propiedades, ¿sí?, no es lo mismo que si nosotros atendemos un cliente, ¿sí?, mostramos una propiedad y vendemos eso que mostramos, ¿no? Y para hacer eso, que usted, pero eso es imposible, no se puede, porque los clientes, porque yo... Nada, no está en ningún lado, los clientes no existen, está todo en nuestra mente, ¿sí? Está todo en lo que nosotros hacemos, en cómo nosotros nos comportamos, ¿sí? Les voy a contar un ejemplo que no sé si lo conté acá la otra vez, que es que hablé con un cliente que tenía una propiedad para vender de 3,5 millones de dólares, ¿no? Entonces, hablo con el cliente, yo dije, una propiedad de 3,5 millones, listo, buenísimo, con esto está buenísimo, pongo el listing, lo publico, 3,5 millones, bla, 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 ya me estaba comprando cosas con la comisión que iba a ganar, entonces llamo al cliente, ¿no? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, me recomendó tal persona porque era un referido.
Sí, yo tengo un cliente, yo tengo una propiedad de 3,5 millones, que está alquilada a la embajada de no sé cuánto, que esto, que lo otro, me dice todo lo que me tenía que decir él. Entonces le pregunto, bueno, ¿por qué querés vender? Me cuenta por qué quería vender, seguimos avanzando en la conversación, entonces le hago la pregunta clave, le digo, escúchame, ¿y vos tenés alguien que te esté trabajando en la propiedad? Sí, yo tengo una persona de tal empresa que me está trabajando, pero no me la vende, y esto y lo otro, y todos los problemas que tenía con esa persona, y aquí, de acá y de allá. Entonces yo le digo, mira, escúchame, yo trabajo únicamente en exclusiva, porque es mi forma de trabajar. Ah, no, 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 no. Yo en exclusividad no trabajo con nadie, que esto, que el otro. Ah, le digo, ok, mira, te cuento, le digo. ¿Sabes por qué tu propiedad no se vende? Tu propiedad no se vende porque no se invierte suficiente en marketing, ¿sí? No se invierte suficiente en publicidad para hacer la venta que hay que hacer. Una propiedad de 3,5 millones no es que se vende así porque sí, o sea, sino que hay que hacerle cierta publicidad, hay que llevarla a los clientes que quieren comprar esa propiedad, hay que mostrarle ciertos beneficios, hay que invertir tiempo y dinero en vender tu propiedad, ¿sí? Nadie que vos no le asegures que le vas a pagar te va a invertir en publicidad. De hecho, esa persona que vos me decís de esa compañía así, así, asá, o sea, no está invirtiendo nada, o sea, simplemente la publicó la propiedad y nada más, no está haciendo más nada que eso. Entonces, si le viene alguien, la va a vender. Y eso hay que, en principio, era una propiedad específica, o sea, hay que tocar algunas puertas, hay que ofrecerla en algunos lugares. No, porque una persona, le digo, no, mira, un inversor no va a invertir en eso, que en ese tipo de producto que vos tenés, no es el producto de inversor, es alguien que quiere ir a vivir a esa propiedad, entonces hay que buscarle la persona que va a ir a vivir, esto, lo otro. Entonces le digo, me dice, no, no, pero yo la exclusividad no, porque no, si querés vos publicala por tu lado y esto y lo otro, y traerme los clientes. Le digo, mira, escúchame, yo no trabajo de esa forma, yo no soy el vendedor para vos en este momento, ¿sí? No soy el vendedor para vos. Y le di algunas recomendaciones más de por qué no la tenía que vender ahora, además. O sea, le convenía esperar por unas situaciones específicas, le convenía esperar aproximadamente un año por esto, esperar estas variables, esto, el otro, bla, 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 bla. Terminó la conversación. ¿Cómo terminé yo? Bien, yo no le estaba vendiendo nada. Esto lo pude hacer hoy, ¿sí? Y hace 3 años no lo podía hacer. Hace 3 años estaba tratando de convencerlo que me dé la propiedad de alguna forma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tratar de convencerlo de que venga a trabajar conmigo y lo que yo hice? Es que simplemente yo no estoy apegado a si lo agarro o no agarro al cliente. Es si el cliente quiere trabajar conmigo. Ahora, ¿esto terminó acá? No, no terminó acá, por supuesto que no. Porque el primero que no va a vender la propiedad, o sea, no la va a vender en ese lugar, a ese precio, de esa forma que la está trabajando, el 90% no la va a vender. La puede vender, sí, claro, si justo cae, justo, no sé qué, la va a vender, pero no la va a vender. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el tiempo, ¿sí? Mi marketing le va a llegar, ya hizo un contacto conmigo, seguramente le habré parecido una persona que tenía cierto conocimiento, porque yo le hablé desde ese lugar, no le hablé desde el lugar de dame la propiedad, dame la propiedad, dame la propiedad. Desde ya que no rompí mis valores, ¿sí? Yo le dije trabajo en exclusiva al principio y al final le dije, bueno, está bien, si tengo un cliente te lo traigo. No te traigo nada. O sea, yo no voy a trabajar con vos en estas condiciones, ¿sí? Entonces, ahora, si ese es el único cliente que yo tengo, entonces, pues, claro, voy a estar preocupado, por supuesto, cuando te corté y no me puedo gastar la comisión que el cliente me iba a generar, ¿sí? Por supuesto que entonces me quedo preocupado. Ahora, si tengo una charla de esas por día o 10 charlas de esas por día, entonces seguramente algunos sí van a trabajar conmigo y aparte esto de la rueda, ¿no? Que es ahora por ahí no, pero cuando voy haciendo esto en forma recurrente, empieza a dar vuelta esa rueda y empiezan a caer esos clientes, ¿no? Entonces, entender las necesidades del cliente es algo fundamental para poder avanzar con el cliente, ¿sí? Investiga y comprende la situación específica de tus clientes, especialmente si son internacionales, ¿sí? O sea, el cliente internacional tiene particularidades cuando compran en Miami, que no es lo mismo que los ejemplos locales, ¿no? Por ejemplo, veíamos que entender, por ejemplo, el contexto político y económico de los países, ¿no? Si yo soy, justamente la razón por la cual yo me dedico a clientes internacionales, o sea, argentinos que quieren comprar en Estados Unidos, ¿por qué es? Porque conozco todo esto, digamos, esto ya lo tengo en mi ADN porque conozco, porque, o sea, soy argentino, simplemente. Ahora, si yo estuviese queriendo vender en Colombia, no puedo vender en Colombia, ¿sí? Si no tengo ningún conocimiento de quién es el presidente, más o menos qué pasa. O sea, es importante entender ese contexto, ¿no? Una de las preguntas que me hacen mis colegas cuando tienen clientes argentinos es cómo sacan el dinero, qué significa esto de que no pueden sacar el dinero. Entonces son cosas que si ellos no saben de esto, ¿qué pasa con el cliente? El cliente les dice, pero ¿cómo saco el dinero? Y ahí se quedan. ¿Y qué pasa con el cliente?
pierde la confianza. Si este no sabe ni cómo sacar el dinero, escúchame, o sea, me va a meter en un quilombo, me va a hacer pasar la plata de una forma que no corresponde y voy a terminar con problemas en Argentina, con problemas en Estados Unidos. En cambio, si uno sabe, nada, simplemente le decís, no, esto es muy fácil, así, 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 así. O sea, lo depositas en el banco, cuenta espejo, podés transferirlo, bla, bla, bla. O sea, le decís justamente esa situación, se la resolvés fácil y el tipo no se focaliza en eso, no, vos se la minimizás. Entonces no estamos hablando de cómo sacar el dinero, que no es el tema. Estamos hablando de por qué quiere hacer esa inversión, qué quiere obtener al momento de hacer esa inversión, ¿no? Entonces, importante personalizar el enfoque, ¿sí? Adaptar la estrategia según el perfil del cliente, ¿no? O sea, entender bien que cada cliente requiere a veces justamente estrategias distintas, ¿no? Y el otro punto que vamos a ver sobre justamente la preparación es la preparación emocional y de habilidades, ¿no? Que eso, Andrés, me gustaría, cuando hablamos de preparación emocional y habilidades, ¿sí? Es justamente la diferencia entre capacidad y habilidad, ¿no? La capacidad es el potencial, ¿sí? Pero la habilidad es el potencial desarrollado, ¿no? Estamos hablando de justamente invertir en uno mismo, invertir en educación, invertir en coaching, invertir en herramientas que nos ayudan a crecer, ¿no? Entonces hablamos siempre de esto, ¿no? Que el desarrollo personal, cuando nosotros somos justamente la figura de todo esto, digamos, o sea, nosotros no tenemos un negocio donde trabajan otros, ¿no? Somos nosotros a quien nos miran. El desarrollo personal individual, ¿sí? Marca si los clientes quieren o no quieren trabajar con nosotros, si es agradable estar con nosotros, si quisieran ir a tomar un café con nosotros, si quisieran, o sea, ser la persona que los acompaña en este proceso tan importante. ¿Qué decís, Andrés? Sí, que es clave ser la persona que uno necesita ser para lograr lo que quiere lograr. Eso es clave. Y la clave es el desarrollo personal. Es más importante que el desarrollo técnico. Por supuesto que uno necesita tener el desarrollo técnico en cada momento, pero también depende de los momentos. Si yo soy el conductor de una organización y prácticamente es una organización de 3, bueno, lo técnico es relevante, pero cuando ya llega a cierto nivel donde yo tengo una organización de 50, no es el desarrollo técnico lo que me va a permitir conducir. Lo que me va a permitir conducir es el desarrollo personal y la capacidad de liderazgo. Entonces, en cada momento uno tiene que saber qué es lo más adecuado y las capacidades que uno tiene que tener convertidas, como decís vos, en habilidades. Porque yo puedo tener capacidad, llamarlo 100, uno no tiene las capacidades potenciales, las llamo yo, todas 100. Uno tiene algunas 100 y otras tiene 80, otras 60, otras 40 y otras 20. Ahora, si yo tengo capacidad 100, pero no la desarrollo, y estoy a lo mejor en 10, y la tengo que desarrollar. Pero también la visión, lo que quiero ser, tiene que ver con esas capacidades potenciales altas. De hecho, hay un test, que es un test de capacidades, donde te muestra cuáles son tus principales capacidades y esas determinan qué es lo que querés ser. Porque vos, si no tenés oído de tísico, no vas a querer ser músico, pero tenés otras capacidades que sí te permiten, a lo mejor manual, que poder ser un carpintero de la hostia. Entonces, bueno, todo eso hay que trabajarlo y eso se trabaja con el desarrollo personal. El desarrollo personal para mí es número 1. Después vienen las capacidades técnicas, porque hay mucha gente que tiene altas capacidades técnicas y desarrolladas en habilidades, pero está en un rincón haciendo solo eso porque no puede relacionarse con nadie. Y eso no sirve. Bien. Es limitado. Excelente. Vamos a ir entonces a la segunda P, que es la práctica, ¿no? Estamos hablando justamente de esto. La práctica convierte el conocimiento en habilidad y en
confianza, ¿no? Cuando practico, justamente tengo esa habilidad, pero también tengo la confianza, ¿no? O sea, hace poquito, el jueves pasado, hicimos cumplimos 2 años haciendo con Marcela Upfal, nuestro programa que hacemos todos los jueves de Real Estate en 20 minutos, ¿no? Y básicamente ese programa justamente que cumple 2 años, ¿sí? Nosotros para hacer el programa empezamos a mirar un poquito de cómo habíamos venido y qué habíamos hecho. Y claro, uno mira el primer programa y te querés poner a llorar, ¿no? O sea, decís, este programa lo hice yo, o sea, aburrido, tenso, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos del programa de los 2 años, era otro programa distinto, con otra dinámica, habíamos pulido algunas cosas, técnicas, entonces justamente la práctica, ¿sí? Es la que hace al maestro, como dicen, y la práctica es la que justamente lo que genera es que ya, entonces ya estoy como en automático, ¿no? O sea, tengo esa habilidad y me da la confianza, y cuando tengo confianza, lo que transmito hacia el otro lado es totalmente distinto, ¿no? Entonces hay dos cosas que vamos a practicar cuando hablamos de la práctica para el mercado inmobiliario, ¿no? Que son practicar conversaciones en venta y practicar presentaciones, ¿no? Cuando hablamos de practicar conversaciones en venta es justamente practicar diariamente esas conversaciones, que es lo que hacemos nosotros diariamente de 9:05 a 9:30 todos los días de lunes a viernes en grupo de práctica de conversaciones, que justamente hacemos esto, ¿no? Nos juntamos en un grupo grande que se divide en salas de 3, y esas salas de 3, 2, o sea, uno es el vendedor, otro es el realtor, y hacemos esa práctica donde el tercero es un observador y después se discute justamente qué fue bien, qué fue mal, qué anduvo y qué no anduvo, ¿no? Y ahí justamente importante tener el tema de manejo de objeciones, ¿no? O sea, lo que hay que conocer cuáles son las objeciones más comunes y preparar estas respuestas para justamente tenerlas practicadas y que cuando las tenemos que decir simplemente sea un discurso que nosotros damos que lo tenemos en claro, ¿no? Entonces, tenemos solamente 8 objeciones de los vendedores, ¿no? Que es el precio de la propiedad, la comisión, la comparación con otros agentes, quiero consultar con mi pareja, déjame pensarlo, no estar apurado para vender, tráeme el comprador y te pago la comisión, ¿sí? Es lo que dicen, es un ejemplo que se compartió. Entonces, son específicas las objeciones que tienen estos vendedores. En la medida que nosotros sepamos esas objeciones, es muy fácil simplemente tener la conversación, ¿no? Y el otro punto es practicar presentaciones, ¿sí? Y acá, algo que cuando hablamos de la presentación, ¿sí? Nosotros habíamos hablado justamente de que también lo llamamos a veces la segunda reunión, ¿no? Que es en la primera reunión hacemos la precalificación del cliente, o sea, tomamos información del cliente para entender justamente qué es lo que quiere, para qué lo quiere, cuándo quiere gastar, etcétera, las 5 preguntas de precalificación, y luego lo que hacemos es llevarlos a esa segunda reunión o presentación, donde justamente ahí es donde nosotros estamos diciendo o sea, qué le presentamos al cliente, cuáles son las propiedades, cuál es el producto que queremos mostrarle al cliente según lo que ya precalificamos previamente, ¿no? Y qué es importante acá, grabarse, ¿sí? Grabarse mientras hacemos las presentaciones y analizar las áreas de mejora. Adicionalmente, cuando nos grabamos, también perdemos ese miedo que tenemos a vernos, ¿sí? Muchos de ustedes justamente no se graban o se graban pero no se miran, ¿sí? Porque simplemente tienen miedo a verse, ¿no? Entonces, perder ese miedo también nos ayuda a evolucionar. Cuando cuando yo estoy hablando en este momento, no estoy exactamente consciente de cómo me estoy viendo porque estoy pensando qué voy a decir, cómo lo voy a decir, qué tengo que estructurar, cuánto tiempo, qué esto, qué lo otro, quién levanta la mano, etcétera, ¿no? Como por ejemplo Andrés ahora me abre el micrófono, entonces tengo que estar pendiente de esa situación. ¿Qué decís, Andrés? Que pasar a la acción, que en definitiva es lo que vos llamas la práctica, inevitablemente requiere aceptar equivocarse, porque se aprende de los errores. Si uno no está dispuesto a equivocarse, está en el horno, olvídalo. Y error, uno va mejorando, la mejora continua, que ya la hablamos un montón de veces, y a partir de ahí viene la seguridad, porque cada vez, evidentemente, tenés más cosas conocidas. Así de simple. Bien. La práctica requiere aceptar equivocarse.
Y eso es lo que mencionabas de otra manera. Bueno, nos grabamos pero no nos vemos porque tenemos miedo de vernos mal, no estamos aceptando equivocarnos. Así es. Bien, y con eso vamos a pasar entonces a la tercera P, que es justamente presentación, ¿sí? Entonces acá tenemos el tema de la personalización de la presentación, ¿sí? Donde básicamente hacemos justamente ese traje a medida para el cliente, ¿no? Es importante que justamente nosotros la presentación la preparemos en función a esa situación del cliente, de acuerdo a lo que el cliente nos dijo, ¿no? Después, tener una estructura efectiva, ¿sí? El tiempo es limitado, entonces las presentaciones las tenemos que mantener entre 15 a 20 minutos para mantener el interés. ¿Sí? O sea, esto es algo muy importante porque normalmente lo que nos pasa es que nosotros nos pasamos de tiempo, ¿no? O sea, normalmente nos cuesta hacer esa reducción, nos quedamos hablando con el cliente, contándole más y más y más y más cosas. Y lo que más tiene que pasar es que el cliente cuando termina la presentación se quede con ganas de saber más. No que esté el cliente diciendo, qué pesado esta persona, o sea, hace 3 horas que me tiene hablando, ya quería cortar, ¿no? Ya me tenía que ir a buscar a los chicos, ¿no? Es justamente, nosotros hacemos una reunión y cada reunión, nuestro objetivo es llevarlo hacia la siguiente reunión, ¿sí? Llevarlo a una siguiente reunión. No va a haber solamente una reunión normalmente y el cierre, sino que puede ser que haya varias reuniones antes del cierre. Y esa siguiente reunión lo que nos está mostrando es el interés que tiene el cliente por seguir avanzando en el proceso, ¿no? Seguir avanzando en el proceso. Entonces, le mostramos unas cosas, vemos qué es lo que pasó, vemos cómo es que el cliente reaccionó a esas situaciones. Si podemos, lo cerramos, y si no podemos, simplemente lo invitamos a una siguiente reunión para ajustar lo que nos haya faltado, ¿no? Entonces, tener esta estructura efectiva es muy importante, ¿sí? Y poder hacerle justamente las preguntas que permitan que el cliente participe activamente, ¿no? Y tenemos, por último, las técnicas de cierre, ¿sí? Que son justamente las técnicas que nos van a permitir llevar al cliente al cierre y dejar de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre el tema, ¿sí? Que una de las, por ejemplo, de las técnicas, o sea, hay varias técnicas de cierre, son creo que 23, si no me equivoco, pero una de ellas y una de las más utilizadas es la técnica del ABC, ¿sí? La técnica del ABC es justamente la técnica donde nosotros lo que decimos es del 1 al 10, qué tan listo estás para avanzar, ¿no? ¿Qué tanto te gustó esta propiedad o qué tanto esta propiedad es la propiedad perfecta para vos, ¿no? Y entonces el cliente nos dice 8, ¿no? Y cuando el cliente nos dice 8, le decimos, bueno, ¿qué falta? O sea, qué es lo que te falta para que de 8 pasara a 10? Y entonces el cliente me dice, no, mira, la verdad es que, o sea, esta propiedad, para que sea 10, debería estar ubicada en este otro lugar, o debería tener 5 metros más, o debería tener esta situación, ¿no? Entonces, cuando el cliente nos dice eso, nosotros justamente a lo que pasamos es, si yo te consiguiera una propiedad que cumpla con esos 5 metros más, con esa situación más, o en la zona que vos querés, o sea, ¿estarías dispuesto para avanzar? ¿Sí? Una pregunta que muchas veces hacemos antes de decirle si yo, tú, ¿no? O sea, le preguntamos, ¿hay alguna otra objeción más? ¿Hay alguna otra cosa más? Siempre validamos que no haya más cosas dando vuelta, porque si no, le ponemos esa objeción y después nos sale con que es otra también, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros hacemos es preguntarle si hay alguna cosa más, y si no, justamente el si yo, entonces tú, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que vos hagas esto? Entonces, si yo te consigo lo que vos me estás pidiendo, vos cerrarías. Y esto justamente nos da la pauta de si la persona está lista o no está lista, porque por ahí me dice, no, tampoco. Entonces, tenemos que seguir indagando. Generalmente los problemas de cierre están más relacionados con problemas de precalificación que por problemas de cierre en sí mismo, ¿no? Es muy importante entender justamente eso, que la mayoría de los problemas se generan a través de las malas precalificaciones. Los problemas se generan a través de ir a mostrar propiedades a clientes que no están listos, ir a mostrar propiedades a clientes que no saben lo que quieren, ir a mostrarle propiedades a clientes que no tienen el dinero, ir a mostrarle clientes propiedades donde el cliente no puede tomar la decisión, va el marido y la que decide es la mujer, va la mujer y la que decide es el marido, o la plata se la tienen que dar los padres, o tiene que ser un préstamo que no sacaron en el banco, o un montón de situaciones. Los clientes, para que nosotros los atendamos, tienen que estar listos, y para saber si están listos o no, todo pasa en el momento número 1, que es en el momento de la
precalificación. Entonces, siempre enfocarse en que esa precalificación sea adecuada y a partir de esto justamente seleccionar cuáles son los clientes que vamos a atender, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos que hacerlo con lo que llamamos la columna izquierda, es decir, siendo como totalmente directos, ¿no? O sea, sin filtros, como dicen, nosotros lo que haríamos es, hola, ¿querés comprar? ¿Ahora tenés el dinero? Sí. Listo, te atiendo. Hola, ¿querés comprar? ¿Tenés el dinero? No, no lo atiendo. Hola, ¿querés comprar? Tenés, o sea, es como, ¿quiere comprar ahora? ¿Sí? O sea, ¿quiere comprar? ¿Tiene el dinero? ¿Puede comprar ahora? Sí, lo atiendo. No está esa situación, no lo atiendo, ¿sí? Perdemos mucho tiempo con las personas que no están listas, con las personas que no tienen el dinero, con eso, y eso nos hace realmente desmoralizarnos, desmotivarnos, ¿sí? Y eso genera muchas veces esta situación de trabajo, 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 y realmente no estoy consiguiendo facturar. Así que bueno, con esto finalizamos el episodio del día de hoy. No sé si a alguno le queda alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer. Si no, estamos terminando y ya nos vemos el próximo. Andrés, ahí levantaste el micrófono. Sí, simplemente reforzar lo que dijiste. A mí me pasa a nivel de terapeuta, de que me viene gente que me hace propuestas de trabajo que yo no comparto y le digo exactamente eso, no soy la persona adecuada, no estoy calificado para poder acompañarte, punto. Bien, excelente. Eso es lo que tenemos que hacer, simplemente bajarse de los barcos que no son los nuestros para poder subirnos a nuestros barcos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y nos vemos entonces el próximo lunes. Un abrazo a todos, chau, chau. Chao, Chau, gracias. chau. Chao, chao.